¿Qué tiene que ver José Artigas con la República Oriental del Uruguay? Es una pregunta que se han formulado muchas personas, historiadores y estudiosos de la historia americana del sur. En primer lugar, hablemos de José Artigas. Aclaremos desde el principio que José Artigas nació y vivió en una sociedad que experimentaba intensos cambios. Él se crió en un territorio habitado por una escasa población, desperdigada en extensos campos solitarios, en los que grupos y personas itinerantes recorrían las praderas para procurarse los medios de vida a través de la caza y la corambre de ganados silvestres y algún tipo de comercio a menudo irregular realizado al margen de las autoridades coloniales. No hay que olvidar que en esa época éstas tenían muy escaso control del territorio. Los centros urbanos eran muy escasos, apenas Montevideo, fundada hacía 4 o 5 décadas, con unos pocos miles de habitantes, y Colonia del Sacramento recientemente retomada de los portugueses por los españoles de Buenos Aires. Cuando nacía José Artigas y durante su adolescencia y juventud, se fundaron varias poblaciones en el país, como Guadalupe, luego llamada Canelones, San José, San Juan Bautista, hoy conocida como Santa Lucía, Piedras, Pando, Minas, Maldonado, San Carlos, Mercedes y Rocha, entre otras. Estas poblaciones se formaron en primer lugar con núcleos de guaraníes misioneros que migraron al lugar luego de la guerra guaranítica y de la expulsión de los jesuitas. Tanto Montevideo como los nuevos pueblos, sobre todo se nutrieron con la llegada de familias de colonos provenientes de España o de las ciudades coloniales del Virreinato del Río de la Plata más antiguas, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Asunción. A todos ellos se agregaron un cierto número de individuos, en muchos casos trashumantes, que prefirieron avecinarse los nuevos pueblos recién fundados a vivir en la inseguridad de la campaña. Estos individuos, luego llamados gauderios o gauchos, en gran medida eran mestizos de españoles o portugueses con indígenas del país o comarcas vecinas y crecientemente con esclavos africanos escapados. En medio de esa urbanización desperdigada y a través de las vastas praderas de la banda oriental del Uruguay, se movían comunidades indígenas, sobre todo de charrúas y minuanes, que vivían todo de aprovechar el ganado y que procuraban sobrevivir en una sociedad colonial que cada vez más los excluía y perseguía. Es en esa sociedad que transcurrieron las primeras 3 décadas de la vida de José Artigas, que si bien había nacido en Montevideo, anduvo recorriendo la campaña durante los primeros años de su vida adulta. La sociedad oriental en formación comenzó a definirse debido al crecimiento demográfico de Montevideo y de la población establecida en los nuevos pueblos, y también en las estancias ganaderas que explotaban el ganado cerril. A fines del siglo XVIII, estas poblaciones eran heterogéneas, incluyendo españoles y americanos de los territorios españoles y portugueses del sur, indígenas aculturados, africanos libertos y mestizos que eran el resultado de la mezcla de los diversos grupos étnicos. Con esa configuración cultural y dispersión geográfica, era difícil imaginar que esa población desparramada en unos pocos núcleos urbanos pequeños, estancias de individuos trashumantes, pudiera llegar a tener conciencia de poseer una identidad definida. Eran demasiado pocos, geográficamente esparcidos en amplias áreas, en las que habían gentes que hablaban diversas lenguas, como español, portugués, guaraní, charrúa minuán e incluso quechua y aymara, a lo que se agrega que en algunos casos poseían creencias o rituales religiosos diferentes a los dominantes. Sin embargo, en esa desperdigada población comenzó a gestarse un sentimiento de rebeldía contra el Imperio Español que se agregó al sentimiento que ya había
contra el imperio portugués. Luego de los eventos de mayo de 1810 en Buenos Aires, la noticia de la rebelión de las provincias del sur se extendió en los pueblos y campos de la banda oriental. Rápidamente se produjo un alzamiento de muchos pobladores del territorio, primero en Mercedes, el Zapucay de Asensio, que ahora se le llama el Grito de Asensio, luego San José, después Piedras y finalmente el sitio de Montevideo. Las revoluciones inspiradas por el Mayo bonaerense se hicieron fuertes en casi todos los centros poblados y campos del territorio. El líder natural fue José Artigas, que con 47 años y amplia experiencia rural y militar, rápidamente se plegó a los rebeldes. Al poco tiempo de establecido el sitio, comenzaron las desavenencias entre Artigas y otros jefes orientales con el directorio de Buenos Aires. Este gobierno de Buenos Aires había llegado a un acuerdo para permitir la entrada de los portugueses por la frontera noreste, abriendo las puertas a una invasión y control de la banda oriental por ese imperio. Como resultado de estas discrepancias, Artigas decidió retirarse al norte, cruzando el río Uruguay en los Altos de Itú, y entonces ocurrió el milagro. Inesperadamente ese pueblo que aparentemente todavía no existía comenzó a moverse, a organizarse, y en pocos días se vaciaron los pueblos y se formó una columna de 15.000 personas con sus carretas, caballos y pertenencias, que se desplazó hasta el lugar de destino en el Ayuí, en la banda occidental del Uruguay. Esa fue la primera indicación que el pueblo oriental efectivamente existía. Y en los siguientes años, los orientales, pocos pero bien montados, como dice el dicho, mostraron una y otra vez que eran un pueblo que estaba consciente de una identidad en formación, siguiendo a su jefe, el patriarca de esa nueva identidad, José Artigas. La afirmación de esa conciencia se reforzó durante los siguientes 7 años. Se estableció un tipo de organización confederada basada en la soberanía particular de los pueblos. Se definieron ideas y principios. Se diseñaron símbolos. Se efectuaron actos de gobierno, se distribuyó la tierra, se respetaron los derechos de los indígenas y libertos. En fin, se consolidó una sociedad políticamente consciente de su propia existencia. Avancemos algunas décadas. Pasaron muchas cosas. José Artigas fue derrotado y debió emigrar al Paraguay. Otros líderes surgieron y junto con otros luchadores, con numerosos luchadores del pueblo, lograron expulsar al invasor portugués. En la banda oriental se formó un estado que nació y se desarrolló con muchas luchas y dificultades. Las influencias externas prosiguieron. Hubo enfrentamientos sangrientos. Parecía que la nueva república no subsistiría. Pero en las idas y venidas se fueron recuperando algunas ideas y prácticas de la herencia artiguista. El viejo caudillo murió en 1850 y en poco tiempo la sociedad oriental, ahora llamada uruguaya, comenzó a recordar a su primer jefe. Se generó una historia del líder casi mitológica. Se comenzaron a descubrir las complejas facetas de un hombre que en gran medida se adelantó a su época. Artigas había imaginado y organizado en la práctica una sociedad multiétnica, respetuosa de las ideas, promoviendo la libertad civil y religiosa en toda la extensión imaginable, haciendo efectiva una intensa democracia territorial en donde hasta los pequeños pueblos podían manifestar su voluntad política. Y bueno, la herencia artiguista se hizo sentir. Con vaivenes y marcha atrás, el pueblo oriental ha avanzado en la recuperación de las ideas y principios del viejo líder. Y sí, el Uruguay tiene que ver con José Artigas. En su momento los orientales no pudieron o no supieron apoyarlo. Luego su nombre fue reivindicado oficialmente, pero muchas de sus ideas fueron convenientemente ignoradas por algunos. Pero a pesar de eso, el Uruguay de hoy tiene que ver con José Artigas. Tal vez si Artigas no hubiera existido,
no habría podido fundarse y sostenerse un Estado en aquella banda oriental casi despoblada. A la pregunta que me hicieron hace unos días de si Artigas y Uruguay tienen algo que ver, yo digo que sí, que tienen que ver, que tienen mucho que ver. Cuando se habla de la tierra para el que la trabaja, cuando se promueve la soberanía particular de pueblos y barrios, como en las alcaldías actuales, cuando se proclama efectivamente la libertad religiosa, cuando se recuperan los valores libertarios de los pueblos nativos, cuando se mira el futuro con fe y orgullo, se está, de alguna manera, homenajeando y respetando aquellos viejos valores de los luchadores de la Liga Federal y el espíritu profundo del viejo líder.